en vivo en este momento. Charlene nos confirmará si ya también tenemos. Perfecto. Sí, ya. Diego, una sola cosa. Sí, Armando. Recordar en la introducción que nos retiramos al baby fútbol Colanta para ir metiendo en la cabeza de las personas. Eso. Claro que sí. Bueno, agradecemos entonces, vamos dando inicio a este cuarto espacio de Sentidos de Vida. Ya hemos estado con el profesor Luis Fernando Montoya, con la psicóloga María Alejandra Cotes. Ayer este servidor también tuvo la posibilidad de desarrollar su ponencia y hoy retomando la de Francisco Nájera, el exjugador de Atlético Nacional que lamentablemente pues por la situación que ya conocen no pudimos desarrollar de forma completa la semana pasada, pero agradecemos esa disposición del actual directivo de Atlético Nacional por estar compartiendo con nosotros hoy desde esa ponencia de mi equipo, mi familia, de toda esa mirada también del tema colectivo. Aprovechamos y reiteramos el agradecimiento a Indeportes Antioquia, al Inder Medellín, al Club Atlético Nacional, a IME Río Negro y por supuesto a Colanta, el gran patrocinador, el gran también en esos eventos como el Baby Fútbol Colanta, un evento que es tradicional dentro de la Corporación Los Paisitas. Agradecemos también a Sinergia TV, por supuesto a Carlos Mario Arboleda, a Harvey Augusto Escobar, a John Jairo Echavarría y por supuesto a la Agremiación de Periodistas Deportivos, a Cora Antioquia en cabeza de su presidente Freddy Pulgarín, a toda la junta directiva que también se ha unido a este espacio y obviamente valorando esos momentos de reflexión, de conversación para construir nuevas rutas en favor de la convivencia asociada al fútbol y el deporte en general. Don Armando Pérez, presidente de la Corporación Deportiva Los Paisitas, si quiere dirigir algunas palabras a la gente que se va conectando. Bueno, muy buenas tardes. Como normalmente lo hacemos al dar inicio a estas charlas, brindarle un saludo a los padres de familia, a los niños, que son el objetivo central de nuestra corporación, a todos los conferencistas que nos están ayudando a sacar adelante esta campaña en bien de los niños y por supuesto a nuestros patrocinadores, entre quienes están quien está Colanta, nuestro gran patrocinador del baby fútbol, y por supuesto Quindeporte, Inder, de todas las entidades que nos están ayudando, a la Corte, en fin. Y el deseo mayúsculo de que hoy salgamos adelante y nos reconectemos con la misma, con el mismo positivismo que lo estábamos haciendo en el momento en que la vez pasada tuvimos el inconveniente. Así que un saludo para Pacho Nájera y esperamos que la charla de hoy continúe por ese mismo éxito que estábamos anteriormente. Y si se conectan algunos más integrantes del Atlético Nacional, jugadores, pues son bienvenidos, como lo estaba Milton Patiño la vez anterior y también estaba Hernán Darío Herrera. En fin, vamos a sacar esta charla adelante porque son muy amenas cuando nosotros estamos al lado de referentes del deporte. Y bueno, adelante. Buenas noches. Mil gracias a don Armando Pérez Hoyos, el presidente de la Corporación Deportiva Los Paisitas, la entidad que ha liderado este proceso de sentidos de vida, que ha posibilitado esos espacios de conversación. Retomamos entonces la conversación con Francisco Nájera. Había sido, como decía don Armando, un espacio muy interesante, muy ameno. Iba en un momento cumbre cuando tuvimos el suceso, pero bueno, creo que son posibilidades también de reencontrarnos, un nuevo espacio acá con el actual directivo Atlético Nacional. Francisco, ¿cómo ha sido justamente esa transición suya de retirarse como jugador activo ahora asumir un rol directivo en un club tan importante como el Atlético Nacional? Y bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. No, buenas tardes a todos, muchas gracias de nuevo por la invitación y realmente el cambio ha representado un reto en mi carrera, primero desde la parte deportiva, desde la cancha, todo ese conocimiento que te da el estar en un terreno y compartir con los jugadores, compartir con los entrenadores, ver el fútbol desde una perspectiva totalmente distinta. Y ahora en la fase dirigencial, administrativa, conocer exactamente todo lo que pasa detrás de una cancha, de un partido de fútbol, la cantidad de procesos, de trabajo de personas en equipo para que ese evento se lleve a cabo. Entonces, realmente ha sido un aprendizaje constante. Creo que más allá de que yo me había preparado, había estudiado una carrera administrativa, nunca llegué a pensar que los retos y lo que representaba trabajar en una compañía como Atlético Nacional iba a ser
tan complejo. Sin embargo, pues he tenido la fortuna de encontrar unos directivos, Juan David Pérez, todos los directores que me han ayudado a entender y a comprender mucho más la realidad de lo que representa trabajar en Atlético Nacional. Francisco, realmente, y siendo muy sinceros, el futbolista se prepara, está listo para ese paso, ese retiro, ese renunciar al reconocimiento público, al estar en una cancha, a la ovación de un público, a las entrevistas, a todo lo que representa ser un jugador profesional, o da muy duro esa etapa nueva cuando se deja el fútbol activo. Yo empecé esa preparación siendo jugador activo, porque realmente es el fútbol profesional como tal, al futbolista lo tiene en una burbuja en el cual uno realmente no se mueve en la realidad. Tienes un médico a disposición 24 horas, cuando tienes que viajar te compran todos los tiquetes, tú no tienes que hacer absolutamente nada, te entregan el pasaporte y no tienes que hacer ni siquiera el check-in. La alimentación, pues lo tienes todo a la orden del día, un menú impresionante, una nutricionista, pues todo, obviamente, todas esas herramientas es en pro de conseguir el mayor rendimiento, porque el deportista de alto rendimiento, pues trabaja con su cuerpo y necesita tener pues todas las herramientas brindadas por las instituciones para lograr dar su máximo potencial. Pero la vida real no es así. En la vida real te enfrentas a una cantidad de situaciones que tienes que resolver, y el futbolista debe aprender siendo jugador, o yo por lo menos lo hice de esa manera, que hay que gestionar otro tipo de cosas, tener una inteligencia emocional para comprender que ya no se está en ese punto en el cual hacían muchas cosas por ti, sino que tienes que empezar a vivir la vida real. Pacho, y el tema de la formación académica, lo veníamos conversando la vez anterior, pues no es algo que aplique para todos los jugadores activos. De hecho, considero yo que son minoría quienes se han formado académicamente, quienes han tenido una formación universitaria de forma alterna, de forma simultánea a ese desarrollo de una carrera como futbolista profesional. ¿Cómo fue en su caso? ¿Cómo fue ese desarrollo académico, siendo complejo también por el tema de las concentraciones, por el tema de los desplazamientos, los viajes, todo lo que implica la carrera de un futbolista profesional? Pues siempre tuve la intención de prepararme académicamente. Yo hubo un tiempo cuando terminé el colegio en el que no estaba jugando fútbol, había tenido, no sé, un momento en el cual no me sentía bien, sentía que no me destacaba y lo dejé. Y empecé a estudiar ingeniería civil, pues que obviamente no iba a ser ingeniero civil, pero pues me dio la posibilidad de conocer a mi esposa. Creo que fui allá para conocerme con ella. Y regresé al fútbol porque eh, creo que me llamaba o había encontrado unas competencias distintas para lograr ser de nuevo o destacarme en el fútbol, y cuando regresé todo fue muy rápido. Luego intenté estudiar inglés muchas veces, mientras que mi esposo estaba en la universidad, nos encontrábamos y íbamos a estudiar inglés juntos. Entonces yo muchas veces entrenaba en la mañana, ella venía a la universidad, nos encontrábamos, íbamos a clase de inglés y luego ella volvía a clase y yo me iba para la casa. Pero eso pues no duró mucho. Sin embargo, siempre tenía como la intención de prepararme, tener un conocimiento extra, hasta que alguien, un buen amigo, me recomendó Seipa y me demostró esa oportunidad de prepararme virtualmente, que yo no lo había contemplado. Y en 2013, mi segundo año en Nacional, comencé la formación a través de la virtualidad, que yo creo que es un elemento, no sé, la pandemia también nos ha brindado conocerlo mucho más. Pero pues para mí fue la oportunidad de poderme preparar durante concentraciones, como lo mencionaste. El futbolista tiene tiempo, pero tiene unos tiempos distintos, porque pues tenemos tiempo en una concentración, pero en ese momento nos podemos ir a una universidad a estudiar, sino que tenemos que estar en el hotel, y pues la mejor forma de aprovechar el tiempo puede ser estudiando, o por lo menos yo tuve esa intención. Ahora creo que se ha abierto ese conocimiento a otros deportistas, a otros futbolistas. Hoy creo que fue ayer que leí que Lewandowski se había graduado en maestría
no sé, en algo relacionado con deporte, ya se había graduado en el 2017, entonces uno muestra jugadores con ese talento, con ese nivel de exposición que quizás económicamente aparentemente no tendrían la necesidad de hacerlo y sin embargo están pensando en estudiar y no creo que solamente sea por ellos, sino por dejarle algo a los demás, que creo que ese es eso es lo que más ayudaría, el conocimiento no para quedarme con él, todo lo que he aprendido en el fútbol, sino para poderlo transmitir. Francisco, ¿cómo era el Pacho Nájera niño? Porque ahorita hablábamos con don Armando Pérez Hoyos de ese evento, del gran evento del baby fútbol Colanta, de toda esa proyección de talentos que ha tenido a nivel no solo de Antioquia, sino de Colombia, pero ¿cómo era el Francisco Nájera niño? ¿Qué sueños tenía? ¿Cómo se visualizaba? ¿Realmente era esa idea de ser futbolista estuvo latente desde esas primeras etapas de vida? Yo era un niño juicioso que me gustaba, eso sí, ir al parque. Me asomaba en la ventana para ver quién estaba jugando fútbol en el parque porque me encantaba ir a jugar. Pues realmente no tenía esa intención de ser jugador profesional, esa es la verdad. Entrenaba y entrenaba mucho y me gustaba ir a entrenar. Sentía que no me destacaba tanto, pero no era esa sí, intención ferviente de ser jugador profesional, sino entrenar, destacarme, porque pues algo que desde casa mi mamá sí, pues, si me planteaba hacer algo tenía que hacerlo de la mejor manera posible y eso hacía cuando entrenaba. Eh, pero nunca fue ese gran deseo de llegar a ser futbolista profesional. Sin embargo, pues ya cuando lo tuve ahí encontré todas esas alternativas que me daba y el jugar, entrenar. A mí siempre me gustó mucho entrenar, creo que era lo que más me gustaba. Extraño más entrenar que quizás jugar partidos. Entonces cada uno lo vive de una manera distinta y eso era lo que a mí más me movía. Bueno, increíble, pues al menos no sé si a más de uno de los asistentes les sorprenda, a mí me sorprende porque de hecho muchos jugadores, digamos, como que no tienen esa pasión por el entrenamiento, les gusta más es la competencia, el partido como tal, el entorno de lo que implica estar en un estadio, bueno, todo lo que está asociado con ello, pero Francisco nos dice que el tema del entrenamiento, ¿qué era lo que le apasionaba o le llamaba la atención de esa fase de preparación de un jugador? Todo el compartir con, oh, por ahí mi hija. El compartir con mis compañeros haciendo una actividad que nos encantaba, llegar y hacer el rondito, el poder mejorar cada día y ver cómo ese entrenamiento producía pues, las ganas de levantarme cada mañana e ir a aprender algo nuevo. Eh, entonces eso siempre fue lo que a mí me motivó. Obviamente los partidos por la exigencia, por la concentración, por la presión, entonces tenían nosotros condimentos, quizás yo me presionaba demasiado y por eso muchas veces no llegué a disfrutar tanto la competencia, me autoexigía demasiado. Eh, Después obviamente el logro, el hacer un gol, el celebrar un título, esos momentos de gran euforia pues sí son incomparables pues, pero en el proceso como tal a mí me gustaba mucho entrenar. Pacho, vamos introduciendo el tema, el título de esta ponencia de Mi equipo, mi familia, pues ahí se escuchaba de fondo a su hija, nos hablaba también de esa compañía, de esa interacción con los compañeros de equipo. ¿Por qué hablar de la familia o del equipo como una familia? ¿Qué elementos usted ha visualizado desde esas distintas etapas, tanto como jugador como ahora desde ese rol directivo con Atlético Nacional y en los distintos clubes donde tuvo la posibilidad de actuar ya como jugador activo? En un equipo de fútbol es apreciarse en las diferencias y tener un objetivo común, a pesar que el fútbol, pues cada uno tiene un plan de vida y pues va desarrollando su carrera. Lo que a mí más me emocionaba y pues creo que lograrlo fue una de las cosas que más valoro, es un grupo de personas que tenían un objetivo común, se preparaban para eso, se complementaban, trataban en todo momento no de buscar el éxito personal, sino de trabajar en equipo para conseguirlo. Y realmente cuando se lograba, no solamente era la satisfacción de ese momento, sino era haberlo logrado con una cantidad de personas con las que te habías propuesto algo. Y eso es un lazo que yo creo que es eterno.
relación que yo tengo con esos compañeros con los que viví momentos tan importantes, se consolidaron procesos a través de lograr éxito en los equipos. Es un lazo que pues es el lazo familiar, realmente se siente como familia. Entonces yo me imagino a Alexis, me imagino a Magnelli, me imagino a Diego, a todos esos muchachos compañeros que estuvieron conmigo y que vivimos esas experiencias y el lazo es un lazo familiar. Y pues obviamente los valores, los principios, lo que nos podemos transmitir todos socialmente, hemos crecido en contextos totalmente distintos, pero como ya lo dije, nos apreciamos en nuestras diferencias y crecemos con la forma de ser de cada uno. Y eso fue lo que yo viví en los diferentes equipos en los que estuve. Pacho, usted toca un tema muy interesante ahí desde ese elemento de las diferencias, porque muchas veces se habla desde las similitudes, de las semejanzas, pero creo que un equipo, un colectivo se nutre de esas diferencias, tanto a nivel deportivo como en cualquier otro entorno de interacción. El hecho de que tengamos distintas capacidades, habilidades, distintas formas de comprender y de ser, puede ser muy provechoso en un colectivo, en una familia, como un equipo, como una búsqueda también de ese objetivo común, pero desde esas multiplicidad de elementos que puede tener cada elemento que hace parte de ese colectivo. Sí, y es totalmente necesario y ahí la habilidad de tanto directivos como entrenadores, en ese caso ya hablando de fútbol de alto rendimiento, de cómo complementar una plantilla con no solamente las diferentes habilidades futbolísticas, sino también las diferentes personalidades y el carácter de cada uno. Eh, lo mismo ocurre con el liderazgo. Muchas veces se habla que el líder es el capitán y en los equipos de éxito hay muchos tipos de liderazgo. No solamente el que lleva la cinta es el que lidera una plantilla. Liderazgos a través del ejemplo, obviamente liderazgos en la cancha, que es esa persona que tiene esa personalidad en el juego y ayuda a que se desarrolle el equipo. Hay liderazgos que son los personas que se comunican muy bien, que tienen la habilidad de comunicarse, son capaces de comunicar un mensaje que ayuda a los otros compañeros a mejorar. Entonces yo creo que las diferencias y aparte uno identificarlas y saber que él tiene algo que a mí me gustaría tener, pero apoyo y quiero que él desarrolle de la mejor manera su talento y contribuyo para eso, es creo que lo que más hace crecer un equipo y que lo termina convirtiendo en una familia. Somos tan cercanos, tenemos un lazo socioafectivo tan alto que emocionalmente podemos llegar a sentir lo que él está sintiendo en un momento de miedo, en un partido, en un momento de duda, y nos apoyamos en ese momento, no le caemos, no lo sobreexponemos, sino que lo cuidamos. Y eso se da en un partido habitualmente. Pero si hay un equipo suficientemente maduro que entiende todas esas conexiones, están más cerca de conseguir ese objetivo que se han trazado. Importante dentro de la cancha y fuera de ella, Pacho, ese respaldo, esa cobertura, el tema de que cuando el otro perdió la espalda no hay posibilidad de que llegue a tiempo a su posición, en que otro llegue y ocupe ese lugar que en teoría en el planteamiento inicial del cuerpo técnico no estaba previsto. Digamos que en cierta medida esa cooperación, esa disposición de apoyar al compañero también es parte de lo que podemos llamar una familia dentro del colectivo del fútbol. Sí, obviamente, emocionalmente hay más afinidad o en personalidades en los camerinos. Eh, Sin embargo, dependiendo la ascendencia, el poder identificar qué es lo que una palabra o un gesto o el simplemente solidarizarse con una persona son cosas que pues realmente también solamente el que ha vivido esa misma experiencia es capaz de hablar a través de ella. Y el futbolista entiende cuando te sacan medio tiempo, cuando no te llevan un partido, cuando no has podido participar, cuando emocionalmente no estás bien y sientes que no te salen las cosas en un entrenamiento, una voz, una palabra, un gesto, también contribuyen. Obviamente hay también situaciones en las cuales, como ya lo mencioné, la afinidad puede llegar a que pues, situaciones fuera de la cancha, situaciones familiares que no están relacionados con tu trabajo, tú puedas contribuir, pero ya eso es un lazo personal que evidentemente también va a repercutir en tu labor profesional. Entonces, todos esos matices
los da el poder tener una comunicación fluida, un equipo cohesionado, las personalidades como yo te mencioné, los caracteres, los liderazgos, son una cantidad de elementos que se conforman cuando hay plantillas como plantillas de equipos profesionales. Pacho, ahora tocó ese tema y ayer lo abordábamos de una forma tangencial y es ese reconocimiento también, y creo que Freddy Pulgarín, el presidente de la COR, estará de acuerdo conmigo en que en ocasiones los periodistas deportivos o quienes hemos estado en ese ejercicio del periodismo deportivo, a veces evaluamos solo lo que sucede dentro de la cancha, el rendimiento del jugador o del equipo, pero pocas veces trascendemos a lo que puede estar sucediendo en ese ser humano que puede tener problemas, una enfermedad de un familiar, la muerte, un duelo no resuelto de algún ser cercano, algún ser querido. Son muchas circunstancias que pueden trascender a lo estrictamente deportivo y que, pues, quiera o no, muchas veces pueden incidir en ese rendimiento, en lo que se exhibe dentro de una cancha. A veces, digamos, como los espectadores, pues los hinchas, los barristas, los periodistas, somos injustos en desconocer esa dimensión humana que está detrás del jugador. Sí, pero pues también hace parte del profesionalismo del jugador. El profe, no sé si fue el profe Juan o el profe Rey, pues que el piloto de un avión tenía que siempre hacer aterrizajes perfectos, porque pues está con la responsabilidad de una cantidad de vidas y pues a pesar de que emocionalmente pueda estar, aunque ellos tienen una cantidad de test y de situaciones pues que los ayudan a en esos momentos de vulnerabilidad no tener que trabajar, pero pues también hace parte de la profesión como tal el apartar esas emociones. Obviamente si llega al punto en el cual eso te sobrepasa, pues quizás el mejor escenario sea no participar y ahí también hace parte de tu profesionalismo apartarte en el momento indicado. No es fácil, no muchos lo hacen y decir en este momento no soy capaz de entregar mi 100% por esa relación emocional que tiene el juego. Eh, es difícil apartar las emociones, sin embargo, pues hace parte del crecimiento personal, unos lo logran mucho más rápido que otros, y no solamente con situaciones como las que mencionaste, sino en general hay muchas, el fútbol para mí tiene mucha relación con las emociones, o yo lo asocio así. Entonces, pues es evidente que una buena salud emocional, un entender realmente cómo se está sintiendo el compañero, el entrenador tiene que tener mucha sensibilidad también para identificar cómo va alterándose emocionalmente un jugador, porque realmente sí, la presión puede llegar a también generar un factor determinante en la competencia. Pacho, antes de que demos también apertura a la gente asistente para que comparta algunos interrogantes o aportes, comentarios, hay muchos que son padres de familia, como lo es Francisco Nájera. Hablemos de ese acompañamiento familiar en esas edades tempranas. No hablemos, digamos, hagamos un cambio de frente del fútbol profesional, a hablar de ese proceso formativo que muchos de quienes están conectados están viviendo tanto directamente como indirectamente con ese niño, esa niña, ese adolescente, ese joven. Hablemos un poco desde su perspectiva de esa importancia que tiene ese acompañamiento familiar en esas etapas formativas. Muchísimo. Y lo hemos hablado muchas veces en fútbol formativo, en Atlético Nacional, y que el entrenador también se termina convirtiendo en una persona, en una figura de mucha autoridad y que sus palabras, la manera en que se comunica también tiene mucha relevancia en ese proceso de formación. Obviamente la familia también es totalmente determinante en ese proceso formativo, los valores familiares, lo que vives en casa. Entonces son esos dos lugares junto con el colegio que te ayudan a conformar esos rasgos de personalidad que no solamente te van a contribuir en el fútbol, sino también en tu vida familiar, en tu vida profesional fuera del fútbol si no llegas a ser jugador profesional. Pero sí se identifica que las personas que tienen esos entornos en los que socialmente sus papás le han hecho una buena formación en valores, en el equipo también, eh, tienen un destacado o la oportunidad de destacarse en sus equipos, ya sea en la disciplina que practiquen. Entonces, para nosotros
Es muy importante la relación entrenador-jugador, institución-jugador, institución-familia, poder no solamente ver al jugador como aquel joven que se está desarrollando deportivamente, sino pues una mirada 360 integral en aspectos psicológicos, sociales. Para nosotros la educación es fundamental, la nutrición, pero no solamente poderle nosotros entregar los alimentos, sino realmente que ellos creen unos hábitos nutricionales y entender qué es lo que hace el alimento en su cuerpo y esa le llaman gasolina para poderse desarrollar de la mejor manera en su vida deportiva. Entonces, esa es una visión que nosotros tenemos y pues contribuimos para que el deportista, el jugador se sienta lo mejor posible dentro de la institución y pues obviamente también atendemos de alguna manera y estamos muy atentos de ese contexto familiar. Pacho, hablemos un poco de esos distintos actores que están alrededor del juego. Hablamos de la familia, hablamos de esos adultos significativos, hablamos también del periodismo deportivo, de la presión que se ejerce a veces, de la evaluación que se exige y también, como usted lo referenciaba, de esa capacidad que tiene el jugador para sobreponerse a todas esas circunstancias que se presentan dentro y fuera de la cancha. Para usted, por ejemplo, el tema de los árbitros, el tema de esa figura del actor normativo, el que tiene que desarrollar el tema de la regla y la norma dentro del terreno de juego. ¿Qué decirles, por ejemplo, a esos padres de familia que acompañan esos procesos formativos cuando hay de pronto una decisión que ellos no comparten o que consideran errada, de ese tipo de decisiones que muchas veces está sustentada también esa esfera humana, pues no siempre hablamos de un error de un árbitro como algo malintencionado, sino que también está dentro de su posibilidad el equivocarse? ¿Cómo lo ve Francisco Nájera? El árbitro es un actor importantísimo del juego que también está jugando el juego. Si el árbitro identifica que él también hace parte de todo ese rol y que pues obviamente está impartiendo justicia o tratando de que el juego se desarrolle como debe ser, con las reglas que tienen el fútbol, él también está jugando el juego y así como yo puedo borrar un pase, él también puede equivocarse, todo desde la buena intención, desde intentar hacerlo bien, pero pues estamos expuestos a cometer un error y no es juzgarlo desde esa perspectiva. Entonces, obviamente la preparación también ayuda a minimizar ese margen, que el árbitro esté lo mejor preparado posible y que entienda cuál es el rol de cada uno de los actores que está dentro de una cancha. El entrenador es muy importante también para mantener ese balance emocional con sus jugadores y que los jugadores asimismo entiendan y respeten la función del árbitro. A mí alguna vez en mi proceso, cuando estaba empezando fútbol profesional, un jugador más grande me decía que pelear con un árbitro, hablarle mal, discutir con él, es contraproducente. En cambio, si le hablas con argumentos, si tú mismo conoces las reglas del juego, si al contrario intentas aplaudir cada vez que tiene una acción positiva, no con el hecho de que te beneficie, sino también para que él mismo se sienta bien y tenga una buena actuación. Así no necesariamente eso te esté beneficiando de alguna manera. Entonces, a mí siempre me sirvió ese consejo y me relacionaba bien con ellos. Obviamente muchas veces no estaba de acuerdo, pero pues intentaba conectarme con la intención. Cuando identificaba malas intenciones, sí no era tan bueno en el mensaje, pero generalmente cuando identificaba que era una decisión quizás equivocada, pero tomada con una intención en la cual él intentaba hacer su mejor trabajo, pues simplemente lo afrontaba y seguía adelante. Pero hay que entender eso, que el árbitro también está jugando su partido, él también quiere hacer su mejor trabajo, al igual que todos los que estamos ahí. Bueno, abramos acá el espacio también para que la gente que se ha conectado pueda compartir algún interrogante, algún comentario que estimule esta conversación con Francisco Pacho Nájera, actual director deportivo de Atlético Nacional. Alguien que nos quiera compartir algo, alguna idea, alguna pregunta que tenga
nuestro invitado especial hoy en Sentidos de Vida, este proyecto de la Corporación Deportiva Los Paisitas, bien sea a través del chat o a través de encender su micrófono o cámara también, si opta por ello, para que podamos establecer aquí el espacio de conversación. ¿Alguien nos quiere decir algo? Don Armando Pérez también, si quiere participar. Diego. Dale, dale, José Andrés Gómez, adelante. Bueno, Francisco, de nuevo agradecerle pues por estar aquí con nosotros brindándonos estas posibilidades de aprendizaje desde el entorno deportivo. Francisco, el tema de mi familia, mi equipo, mi familia, ¿en algún momento te sentiste en el rol de padre de algún jugador que haya pasado alguna situación y usted se haya tenido que sentar con él por alguna situación que estaba sucediendo? Pues siempre me sentí un jugador de equipo y que trataba de hacer lo mejor desde mi lado para que las otras personas se sintieran bien. Pero sí, evidentemente, tuve una relación cercana con jugadores que veía que quizás algo que les podía decir podía hacerlos sentir mejor y desarrollarse mejor como jugadores. Pues mis experiencias o lo que yo viví quizás podía contribuir en algo para que él se desarrollara o entendiera ciertas, ya sea fuera del juego o simplemente de su comportamiento, que lo iba a ayudar a desarrollarse como jugador profesional. En algunos casos lo logré, en otros pues evidentemente era su camino, tenía que, o ese proceso de aprendizaje tenía que vivir ciertas cosas que quizás yo ya había pasado por ahí, o había visto que otros jugadores habían pasado, pero pues ese era su proceso de aprendizaje. Pero sí, trataba de en todo momento compartir, hablar y pues a medida que iba creciendo y que iba adquiriendo más experiencias, iba pasando por más equipos, iba viviendo más partidos, eh, me comunicaba mucho más con mis compañeros. Don Armando Pérez también, si quiere. Ah, bueno, José, ibas a acotar algo al respecto de la respuesta de Pacho Nájera. No, gracias, Francisco, muy bien, gracias. No, con gusto, José. Don Diego, yo Armando quiero también. hacer una pregunta. Dale, Charlín, adelante. Pasaste de la posición de niño, de Bueno, futbolista, de papá. buenas noches. ¿Cómo puede influir desde el hogar una persona o un papá positivo o negativamente que quiere que el hijo sea jugador, que sea profesional, que le inculcan como el querer ganar, el querer psicológicamente? Dicen que quieren que sea el próximo James Rodríguez o Quintero y que así y muchas veces influyen a mal. ¿Eso qué tanto puede ir en futuro de un futbolista o también desecharlo? Sí, yo siento que es un factor que en los últimos años se ha incrementado con la proliferación de las redes sociales, de la visión del futbolista como aquel persona que tiene poder adquisitivo, que tiene fama, que tiene reconocimiento y han perdido un poco el foco de lo que realmente le puede dar a un niño en formación el adquirir una disciplina deportiva y que simplemente por el hecho de que vaya, adquiere unos valores que solamente te puede dar si estás entrenando o sea, en fútbol, en otras disciplinas, especialmente obviamente en fútbol, que es quizás el deporte que tiene más repercusión, y se cambian esos valores de pensar en ese proyecto niño como la persona que me va a sacar de pobre, y eso es una visión muy negativa. La he vivido, la he visto, y creo que si no acompañamos a ese joven en ese proceso de formación por el simple hecho de que va a crecer como persona y que los valores que aprende en el deporte le van a servir para toda la vida, ese es el verdadero éxito del proceso formativo y no estar pensando en el fin. Si eso llega a darse, que en ese proceso formativo realmente el porcentaje de jugadores que logran ser profesionales es muy, muy bajo, pero todo el proceso como tal es un proceso que es de absoluta ganancia. El enfrentarse a contextos competitivos te da la oportunidad de entenderte como ser humano, el estar con otros seres compartiendo, como ya lo manifesté, un objetivo en común, el entenderse como un jugador de equipo, la disciplina, responsabilidad,
todos los valores que te da el fútbol o la disciplina deportiva que elijas. Eso yo creo que es la ganancia más grande que uno puede tener. Si, como lo mencioné, eso resulta en que llegas a ser profesional en el deporte, pues obviamente eso es una ganancia total, pero creo que ese intercambio de valores y esa visión de proyecto hijo como la persona que va a darme un lucro económico es la visión más negativa que he visto y he notado en el fútbol aficionado en estos últimos años en los que he estado inmerso en el proceso formativo. Y es muy relevante esa reflexión, antes de darle la palabra a don Armando, esa reflexión de Pacho Nájera en sentido estadístico, en que realmente de quienes aspiran a ser profesionales, la cantidad de personas que llegan, que lo logran, pues es mínima. Entonces, ¿qué pasa con esos demás si realmente nos enfocamos solo en esa visión de que el niño o la niña lleguen al fútbol profesional? Si desconocemos todo el proceso que realmente es lo que aporta esa búsqueda de estar en un equipo de fútbol, el compartir con otros, las ganancias. Ayer hablamos justamente de eso, que el ganar no está solo anclado a un resultado deportivo, sino a las ganancias en términos de aprendizajes, en términos de interacciones, de conocer a otras personas, esas experiencias de estar en competencia, pues que siempre van a quedar ahí como elementos para toda la vida. Don Armando Pérez, adelante. Bueno, Pacho, la pregunta mía es la siguiente, o pedir una recomendación. Este tema lo tratamos muy tangencialmente en la reunión anterior con Diego, pero yo quisiera insistir en él. Cuando un niño se encuentra en etapa de formación, pero no solamente en formación deportiva, puede ser en formación emocional, en formación intelectual, se fija metas y muchas veces se fija varias metas de acuerdo a lo que vaya buscando, si es deportivo o si es en su formación personal. Y normalmente cuando es las metas deportivas siempre tienen que ver con el éxito, con el triunfo, con ser muchas veces el primero. Y comienza un desarrollo deportivo que no siempre va a concluir con lo que quiere. Muchas veces se va a encontrar en el camino obstáculos que no lo van a permitir llegar. Usted, por ejemplo, que es un hombre que los ha pasado, que han tenido metas, por decir algo, queremos ser campeones en este semestre, queremos salir campeones este año, queremos salir campeones de un seleccionado. Y en cualquier parte del camino pasa que hay otros también que quieren esas metas y son superados por esas personas. Muchas veces los niños, y muchos niños, no solamente sienten decepción, también sienten una gran frustración que puede inclusive pueden vulnerar su desarrollo como persona y aún más como deportista, cuando son eliminados antes de llegar a una final, cuando son eliminados o perdiendo una final. ¿Qué decirle a estos niños que están en formación, que es la edad que nosotros manejamos, 12, 13 años, cuando se están preparando para participar en un evento como decir el Baby Fútbol Colanta, cuando se forman sus metas, y qué decirles acerca de la forma como lo deben preparar para que no vayan de pronto a tener una gran frustración en el camino a no conseguir su objetivo? Recordemos que el objetivo solamente lo consigue uno. El objetivo de ganar y ser el primero, solamente uno. Los objetivos que también se cumplen a pesar de no ser primero. ¿Qué decirle a un niño de esos para que supere esos momentos difíciles que se pueden presentar en su carrera deportiva o en su formación profesional? Pues que la frustración hace parte del proceso y que hay que saberla gestionar. Creo que si logras entender que entregando el máximo de tu potencial y aún así, pues como ya lo mencionaste, el éxito como lo determinan, que es únicamente a través del resultado, no se logra, pero hay satisfacciones que te puede dar el simple hecho de haber entregado lo máximo y ser consciente de eso, porque el proceso formativo como tal está muy guiado actualmente hacia el resultado y hablamos de proceso como tal. El fútbol obviamente competitivo y de alta competencia, ya cuando el fútbol profesional como tal, pues sí, obviamente el éxito deportivo también está dado para lograr todos los objetivos, no solamente de los jugadores, sino ya son objetivos empresariales, pero a nivel formativo
el conseguir el resultado es un elemento más de la formación del deportista, no el único elemento. Y eso hay que saberlo entender, y si no se logra, el tener la fortaleza emocional para entender los diferentes componentes que hacen parte de esa frustración o de esa aparente derrota, y compartir y convertirlas en fortalezas para un próximo hecho competitivo. Influye muchísimo obviamente el entrenador, esa persona que guía el proceso y que realmente es capaz de abstraerse del resultado para entregarle un análisis concienzudo de qué fue lo que realmente pasó. No evitamos obviamente pues, ese momento, porque yo creo que hace parte del deporte y de la alta competencia. Siempre va a haber, o en la mayoría de veces en nuestro deporte, pues un equipo que gana y otro que pierde, pero creo que más allá de esa sensación que te puede dejar la derrota, saberla gestionar, entender el porqué, que tu entrenador te ayude obviamente a ver mucho más allá de solamente el resultado. Eso me parece fundamental en los procesos de formación. Interesante, interesante esa perspectiva, porque desde la derrota, desde el no alcanzar un objetivo, pues también puede haber un potencial de crecimiento si se sabe asumir de una forma adecuada, si se sabe reconocer todo lo que puede aportar, qué análisis deja después de no alcanzar un objetivo, pues también es parte de ese crecimiento, y en las etapas formativas sí que tiene gran valor. Bueno, ¿quién más? Si alguien de los asistentes quiere plantear algún interrogante, algún comentario para seguir aquí conversando en esos últimos minutos de espacio con Francisco Nájera. ¿Alguien más que nos quiera compartir un detalle adicional? Diego, ¿Vale? yo quisiera preguntarle a Francisco su mirada desde los medios. O sea, un jugador profesional, un futbolista profesional, siempre está con los medios de comunicación que de alguna manera ejercen una presión en el resultado o en los logros que se obtienen como profesional. Esa carga, ¿qué puede significar y cómo buscar que los medios también aporten en este proceso de construcción? Los medios son parte fundamental de nuestra profesión, porque son esa conexión con estos grupos de interés, con los hinchas, con los aficionados. Obviamente que lleven el mensaje correcto, que conozcan mucho más pues, en nuestro caso, del deporte, del fútbol, del juego como tal, y transmitan un mensaje positivo más allá de un análisis concienzudo de lo que realmente está ocurriendo dentro de la cancha y cuáles son las decisiones que está tomando un entrenador, un jugador. Creo que eso es mucho más coherente con lo que debería ser la relación medio de comunicación, el deportista en este caso, y el receptor de esa información, y esa cultura de educación a través de los medios de comunicación de nuestro juego, lo que realmente está pasando, debería mejorar, y eso también catapultaría el nivel en el que está nuestro fútbol en este momento. Entonces, yo lo he compartido con muchos periodistas con los que he tenido la oportunidad, tanto cuando era futbolista como ahora en este rol, de que entiendan mucho más el juego como tal, transmitan un mensaje distinto. Eso desde todo punto de vista va a mejorar el entorno del fútbol. Entonces, pues creo que es una perspectiva que está cambiando evidentemente. También los mismos aficionados ahora tienen un comportamiento distinto, ya adquieren información desde diferentes puntos de vista, y pues realmente el poder interactuar con ellos. El futbolista también tiene que identificar la importancia y la responsabilidad que tiene al ser un ser público, y el poder comunicar un mensaje adecuado. Eh, Socialmente tenemos una responsabilidad adquirida por la profesión que tenemos, somos seres sociales los futbolistas, y tenemos que también entender ese rol y esa posición que tenemos en la sociedad, y cómo una cantidad de niños, en este caso personas, nos pueden llegar a seguir, y es un rol inherente a nuestra profesión, y eso también hay que saberlo entender. Entonces, creo que va desde todos
puntos de vista, mejorar la manera en que nos comunicamos. Creo que eso elevaría el nivel de nuestro fútbol. Interesante ese aporte y agradecer al presidente de Acor Antioquia, Freddy Pulgarín, también por estar acá y a todos los socios que están conectados a través de Facebook. Sí, Johan Gandhi, adelante. Sí, tengo una pregunta para Francisco. Me gustaría saber cómo, pues en su época y actualmente, cómo están trabajando las competencias ciudadanas, porque en los niños sobre todo, pues se trabajan tres competencias: las básicas, las ciudadanas y las laborales, pero entre la ciudadana me llama mucho la atención cómo se prepara al niño deportista, al niño futbolista para contestar ante la prensa, cómo atiende el padre de familia, cómo le responde a los hinchas, porque hoy vemos que nuestros futbolistas ante la prensa son muy coherentes, ya no cometen tantos errores, pero es un entrenamiento. En esa competencia ciudadana me gustaría conocer la apreciación de él. Muchas gracias. Muchas gracias, Johan. Nosotros, a partir de, como lo mencioné, la formación en valores, hacemos talleres de comunicación con nuestros deportistas. Desde el año pasado comenzamos con los jugadores sub-20 y no sé si llegamos a hacerlo con los sub-17 y con los jóvenes que empezaban a llegar al equipo profesional. Yo creo que aún no lo tenemos, pero es algo en lo que a mí me gustaría trabajar mucho más, y es cómo en esos procesos de educación sea una educación aplicada al deportista, y si tiene ese proceso de alto rendimiento, entonces pues como la comunicación, finanzas personales, una cantidad de contenidos esenciales para que ese joven que se está desarrollando, que puede llegar a ser futbolista profesional, tenga esas competencias que, como lo dice Johan, ayudan a que se destaque o sobresalga o entregue un mensaje distinto. Creo que es totalmente necesario, y nosotros como institución en ese proceso de formación y desarrollo de futbolistas tenemos la obligación de contribuir en esas competencias, el también involucrar a las familias en todo ese proceso, porque pues pasan mucho tiempo obviamente en el lugar de entrenamiento, pero también en sus casas, y pues intentamos también intervenir y estar muy cerca de las familias para que en ese momento también ellos sigan y continúen con ese proceso de aprendizaje. Entonces, ese es uno de los grandes proyectos que tenemos, de contribuir en ese proceso de desarrollo desde muchos componentes, no solamente el deportivo. Muy interesante esa perspectiva integral del ser humano. Ya le vamos a dar la palabra a don Alberto Alonso Loaiza, que nos está levantando la mano. Interesante esa mirada, Francisco, mirar, concebir, y yo le agregaría parte del jugador. Pues sé que el club en cierta medida, pues cuando el deportista se retira, ya digamos no hay una vinculación, un vínculo, algún contrato que los vincule, pero que también es importante el aportarles a futuro también, no pensando solo en el jugador, sino también a futuro, que tenga la posibilidad de administrar de una forma adecuada esos recursos que pueden obtenerse como jugador, porque se han sabido de muchos casos donde el deportista luego del retiro, y por carecer también tanto de un acompañamiento como de unos recursos académicos necesarios para ese manejo de recursos, pues termina dilapidando muchas de esas ganancias que pudo obtener como jugador. Digamos que hay muchos casos en el fútbol internacional y local que así lo evidencian. Don Alberto Alonso Loaiza, adelante, por favor. Creo que está silenciado. Sí, no sé por qué aparece encendido el micrófono, pero no se le escucha. No sé, a ver si Davis o Charlene nos colaboran ahí. Tiene un problema ahí con el micrófono. Ya el micrófono es de él. Ah, bueno. Entonces, Betico, de pronto enchufe bien allá el audífono, o desconéctelo del equipo. O desconecte el micrófono, el audífono, a ver si funciona. A ver. No, don Alberto, creo que vamos a optar por el chat. Si quiere, por el chat nos escribe la pregunta, hacemos la lectura para que Francisco Nájera nos pueda responder. A ver, ahí ya recibió un auxilio. El tema de la familia, Pacho Nájera, ve ahí el tema del equipo, la familia. Alejandra. Alejandra, bueno. No funciona.
Sigue sin funcionar ahí el micrófono, pero qué importante esa disposición también de la familia de acompañar y de apoyar al otro. Ahí va a buscar otro, va a buscar el reemplazo del audífono, a ver si este sí funciona y logramos escuchar su aporte en este espacio. Vamos a ver si ahí sí le da. Toda la expectativa ahí en el micrófono que trajo Alejandra. No, sigue sin funcionar. Si quiere, don Alberto nos escribe en el chat la pregunta o el comentario y le damos lectura para ya ir cerrando. Ya estamos en los últimos minutos de conversación con Francisco Nájera. Entonces, don Alberto, le invitamos por favor ahí en el chat. Mientras don Alberto nos escribe, no sé si alguien más tenga algún comentario, algún interrogante para plantearle a nuestro invitado de hoy, Francisco Nájera, aquí en Sentidos de Vida. Alguien que quiera aportar algo ya en estos últimos minutos de conversación. Bueno, mientras alguien se manifiesta, importante, Francisco, esa mirada, retomando lo que veníamos comentando, el después, usted, digamos, ya tenía unas bases sólidas en términos académicos para esa administración de recursos. Usted dice ese tema de finanzas personales, es muy relevante ese tema formativo. Sí, total, y nos hemos dado cuenta, hemos identificado ese joven que hace todo ese proceso formativo y llega a firmar su primer contrato laboral y yo creo que no entiende absolutamente nada de esas responsabilidades que empieza a adquirir como trabajador. Entonces, para nosotros es una gran preocupación, lo identifiqué el año pasado y pues estamos conformando como todo un área interdisciplinar para que ese jugador tenga la información adecuada y se pueda desarrollar después ya como pues obviamente como profesional del fútbol. Entonces también hemos conformado una oficina del jugador porque no solamente esta atención se la brindamos a los jugadores en proceso de formación, sino a los profesionales que ya hacen parte de la plantilla y una vez a la semana tenemos atención completa en todas las dudas que tengan acerca de laboralmente cómo están los diferentes aportes, les explicamos absolutamente todos los servicios y los convenios que tenemos para ayudarles, explicarles hasta cómo es exactamente toda esa colilla de pagos, cuáles han sido sus descuentos. Es un acompañamiento total para que realmente el deportista entienda muchos otros aspectos que quizás durante todo ese proceso de formación no los tenía y pues ya siendo jugadores profesionales, pues tenemos muchos casos que quizás han hecho su proceso en otros lugares y llegan contratados al club y realmente ha sido muy exitoso el poder acompañarlos, ayudarlos en otros aspectos. Eso también obviamente genera un lazo y un sentido de pertenencia. Es una institución que no solamente se preocupa por ellos porque rindan o no en la cancha, sino que se preocupa absolutamente de todas sus necesidades, su familia, cómo ellos se están adaptando a la ciudad, al club, porque pues Nacional evidentemente tiene unas responsabilidades, unas necesidades, una presión distinta a los otros clubes y lo que buscamos es que ese deportista se adapte cuando llega, pueda entregar su máximo rendimiento, que no se preocupe de otras cosas, sino simplemente prepararse para lograr dar su máximo nivel en el club. Entonces es parte de lo que nosotros desarrollamos en la institución para acompañar al deportista. Muy importante esa concepción y ese apoyo, ese acompañamiento. Don Alberto, creo que ya sí los estamos escuchando. A ver. Ahora parece que... Se escucha, pero lejos. Hola. No, creo que no. Bueno, sí. A ver, don Alberto, adelante. ¿Me pueden ahí como escuchar? Se escucha, se escucha mal, pero adelante. Se escucha lejos porque queda en San Carlos. Adelante, don Alberto, lo escuchamos. De verdad, de verdad muy complacido de estar acá y escuchar de todas estas vivencias de Francisco Pacho Nájera y a la Corporación Deportiva Los Paisitas por hacer estos aportes tan importantes en el sentido de vida. No, mi pregunta, yo he estado haciendo pues como un pequeño
la síntesis de acerca de todo lo que está planteando y en especial pues, de los estereotipos comportamentales de los niños y su proyección hacia cualquier disciplina deportiva. Es interesante conocer, pues digamos, porque hay una pirámide socioafectiva y familiar, que es el recibir la educación desde el hogar, luego viene la educación académica y la posibilidad del deporte como la formación integral. ¿Qué factor, qué incidencia tiene el rendimiento académico durante todo este proceso de formación del deportista como tal? Don Alberto, es una muy buena pregunta porque obviamente la formación tradicional, pues que quizás le presenta unas exigencias no solamente al deportista, sino a cualquier joven en formación, pues debería desarrollar otro tipo de competencias, pero pues ya hablaríamos de un concepto mucho más profundo y es cómo crear un pensamiento crítico, cómo realmente hablar de una educación en competencias. Entonces muchas veces creemos que el niño o el deportista no tiene un desarrollo en educación adecuado porque saca malas notas, pero nunca nos preocupamos de entender realmente cuáles son realmente esas competencias que puede o que tiene la necesidad o la intención de desarrollar ese joven o ese niño. Entonces, parte de entender el proceso no solamente a través del resultado, no está implícito únicamente en el aspecto deportivo, sino también en el desarrollo intelectual. Por eso yo hablaba de un conocimiento aplicado, obviamente enfocado a quizás algunos deportistas del rendimiento, pero pues yo creo que lo he observado y tengo me gustaría poder en algún momento influir en esos procesos educativos en los cuales se cambie el enfoque hacia un pensamiento constructivista. Es algo que quizás podríamos empezar a desarrollar, pues obviamente es un cambio de paradigma total, pero creo que sería un buen cambio. Yo lo veo desde el punto de vista de los deportistas, obviamente, y de cómo los futbolistas quizás las competencias que podríamos aplicar o que podríamos diseñar para que ellos en su crecimiento intelectual también aplicaran mucho este conocimiento a su carrera como tal. Entonces, obviamente eso ya es un enfoque que se puede dar al final de la formación, pero pues es muy buena su pregunta, don Alberto. Interesante la pregunta y yo diría que mejor la respuesta de Francisco Nájera. Creo que tiene una profundidad ahí bastante elevada en términos de ese paradigma de constructivismo y ese reconocimiento también de esos niños, niñas, adolescentes como conocedores y como partícipes activos de la construcción del conocimiento. Creo que en educación sería muy conveniente agregar ese tipo de cosas. Saludos a Super Calimán desde, a ver, ahí nos escribe en el chat también dando un saludo. Vamos a hacer lectura desde Fernando López, coordinador desde el Guaviare. El Guaviare. Excelente. Excelente que se conecten desde allá. Felicitaciones a la corporación, a los panelistas que están colaborando con este ciclo tan importante de conferencias, que era muy necesario. ¿Qué pasa con la parte dirigencial de DiFútbol? Esos temas hace mucho tiempo no se desarrollan, hacen mucha falta. Sería bueno una mirada interinstitucional e interdisciplinaria de todos los responsables a nivel regional y nacional y otros sectores, educación, salud, en fin, debe ser integral. Bueno, creo que ahí queda abierta esa invitación y ojalá podamos seguir articulando y que no solo sea este evento que hemos desarrollado con la Corporación Deportiva de los Paisitas, sino que en futuro se puedan efectuar otros, tanto a nivel local, nacional e internacional. Ya para ir cerrando, don Armando Pérez, algunas palabras ya en este cierre del espacio con Francisco Nájera, nuestro cuarto espacio en Sentidos de Vida, este proyecto de la Corporación Deportiva de los Paisitas, agradeciendo a toda la gente que se ha conectado y un saludo cordial para el profesor Luis Fernando Montoya y para Luis Alfonso Sosa, que se han conectado a través de Facebook también con la señal de este espacio de conversación. Adelante, don Armando. Sí, yo quiero agregar el agradecimiento en nombre de la Corporación Los Paisitas para Pacho Nájera. Su inquebrantable voluntad de servicio para con la corporación se vio muy reflejada, dado que la semana pasada se suspendió la charla por motivos ya hablados al respecto.
y estuvo muy a tiempo, muy presente y muy diligente para acompañarnos nuevamente en el día de hoy. Así que decirle gracias de verdad. Muchas gracias, Pacho. No, Armando, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la gran labor que desarrollan y pues estaré dispuesto en el momento que lo necesiten para estar aquí. Entonces, de verdad que muy agradecido por la invitación. Bueno, mil gracias, Francisco, y mil gracias a toda la gente que se ha conectado. Creo que ha sido muy constructivo, muy provechoso todo lo que se ha venido conversando. Mil gracias, felicitaciones, Francisco, por ese nivel. Usted mencionaba el tema del pensamiento crítico y es, digamos, muy reconfortante ver a alguien que estuvo en el fútbol profesional, que estuvo como jugador activo con ese nivel, con esa profundidad, con esa capacidad reflexiva y expresiva para transmitir todo ese saber acumulado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un abrazo fuerte, mil gracias a toda la gente que se ha conectado, tanto a través de esta vía como en Facebook, tanto en Sinergia TV, a través de ese portal. Agradecer a Harvey Augusto Escobar, a Carlos Mario Arboleda, a John Jairo Monsalve también, a toda la gente en La Estrella, a todos los socios, a toda la junta directiva y por supuesto al presidente de Acor Antioquia, Freddy Pulgarín, a todos los periodistas deportivos que también han replicado esta información. Un abrazo muy fuerte, mil gracias por estar nuevamente acá en Sentidos de Vida y estamos entonces ya atentos a la próxima semana. Estaremos con José Gómez, el psicólogo, desarrollando este futuro espacio y más adelante con Francisco Pacho Maturana también en otro espacio de conversación. Un abrazo muy fuerte a toda la gente y mil gracias por conectarse de nuevo con Sentidos de Vida. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Presente.